húmedo se deslizó por el suelo de mármol blanco, esparciendo el fuerte olor a lejía por el silencioso pasillo. Afuera, el sol de la Ciudad de México quemaba las barandas doradas de la mansión en Lomas de Chapultepec, pero adentro todo estaba frío, demasiado perfecto, como si realmente nadie viviera allí. Aurora Martínez, con un uniforme azul marino y con el cabello atado con un clip de plástico, se arrodilló sin prisas, limpiando una mancha invisible que nadie notaría, excepto ella. Nadie la notó, pero ella lo vio todo. Las ventanas cerradas, las flores artificiales, el retrato congelado de una familia rota. Fue entonces cuando lo escuchó. Un grito, agudo, afilado. Ella se congeló. La tela se le resbaló de la mano. El sonido provenía del piso de arriba, donde se encontraba la habitación del pequeño Gael, el hijo del jefe. Un grito más. Esta vez, seguido de un grito ahogado. Aurora se puso de pie de un salto. Sus pies resbalaron ligeramente en el suelo mojado. Su corazón se aceleró. Subió corriendo las escaleras, sin entender todavía, pero sintiendo que algo grave estaba sucediendo. ¿Cuántas mujeres como ella han escuchado gritos que nadie quería escuchar? Ese sonido lo cambiaría todo, y aquellos que miran hasta el final, verán que detrás del uniforme más humilde, puede morar el coraje que derriba los muros más altos. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas una cosa. Aurora no solo subió esas escaleras como una señora de la limpieza preocupada por el ruido. Se levantó como alguien que ya conocía el sonido del dolor y el miedo. Lo que vio cuando abrió la puerta fue algo que ninguna mujer simple debería tener que presenciar. La niñera, con los ojos llenos de ira, apretó el delgado brazo de Gael con tanta fuerza que su piel se puso morada. El niño tembló, tratando de tragarse las lágrimas, como si ya hubiera aprendido que a veces es mejor no hacer ruido. E incluso entonces, eso fue solo el comienzo. Detrás de las alfombras persas y las pesadas cortinas de esa rica casa, se escondían mentiras, pactos y silencios peligrosos. Aurora aún no lo sabía, pero estaba a punto de descubrir que defender a ese chico significaría desafiar el poder, la vanidad e incluso la ley misma. Y si alguna vez has sido invisible como ella, si alguna vez has sentido que nadie te escucharía incluso con la verdad en tus manos, entonces, esta historia es para ti. Si puedes, deja tu apoyo con un me gusta y regístrate aquí. Esto no es solo una historia, es un retrato de cuántas mujeres luchan solas todos los días y sin embargo, eligen el amor, incluso cuando todo pide silencio. Aurora empujó la puerta con fuerza. Su corazón latía tan fuerte que parecía resonar a través de las paredes de la habitación. Lo que vio congeló su cuerpo por un segundo. Isabela, la niñera de rasgos finos y una sonrisa falsa, sostuvo el brazo de Gael con tanta violencia que sus dedos se clavaron en la piel de la niña. El niño, demasiado pequeño para tanto dolor, lloró en silencio, con los ojos muy abiertos y la barbilla temblorosa como si pedir ayuda estuviera prohibido. La luz de la tarde invadió la habitación a través de la rendija de la cortina, proyectando extrañas sombras en sus rostros. Isabela se dio la vuelta enojada, sorprendida. «¿Qué estás haciendo aquí?», gritó, como si Aurora fuera la intrusa. Aurora dio 2 pasos, tragándose su miedo. Sus ojos se fijaron en las marcas rojizas que crecían en el brazo de Gael. Ella no dijo nada. Ella simplemente se acercó a él, se inclinó con cuidado y abrió los brazos. «Ven aquí, mi ángel», murmuró dulcemente. Gael corrió y se acurrucó sobre su pecho como si hubiera regresado al vientre de su madre. Isabela resopló. «Está malcriado. Eso es lo que es. Un niño mimado y débil». Aurora levantó la vista con firmeza. «Y eres un cobarde». El silencio cayó como un puñetazo entre los dos. La tensión llenó la habitación, ahogando incluso el aire. Isabela se acercó, señalando con el dedo. «Solo eres la señora de la limpieza. Solo está aquí porque la señora quería dar caridad. Entrarás donde no deberías y acabaré con tu vida». Aurora sintió que su cuerpo temblaba, pero no retrocedió. Apretó a Gael contra él y dijo, en voz baja pero firme como el acero, «Intentar». Isabela entrecerró los ojos, llena de veneno. Luego se dio la vuelta y se fue, cerrando la puerta con tanta fuerza que los cuadros de la pared temblaron. Aurora se arrodilló en el suelo, sintiendo al niño sollozando en su regazo. Su corazón latía rápido. Su cuerpo aún estaba conmocionado, pero sus brazos protegían a Gael con una seguridad que ella misma nunca sintió cuando era niña.
¿Te lastimó otras veces? Preguntó, acariciando su cabello. El chico vaciló. Luego asintió lentamente. Siempre. Pero dijo que si le digo, mi mamá se ha ido para siempre. Aurora cerró los ojos. Sintió un profundo dolor en el pecho, como si el mundo fuera un lugar donde incluso los más pequeños aprenden a guardar secretos que deben gritar. Tomó su teléfono celular lentamente, alejó al niño con afecto y tomó fotos de las marcas en sus brazos. Las manchas moradas no eran nuevas. Algunos ya estaban amarillentos. Fue entonces cuando Aurora sintió algo que no podía nombrar, una mezcla de furia y tristeza, pero también una especie de misión. Sabía que, a partir de ese momento, ya no podía fingir que solo limpiaba el piso de esa casa. Ahora, vio lo que nadie quería ver. Y fue entonces cuando, por dentro, Aurora entendió algo que muchas mujeres aprenden demasiado tarde, que el silencio también duele, que fingir no es protegerse, es dejar que el mal crezca en silencio. ¿Cuántas veces has sentido que necesitabas callarte para no perder lo poco que tenías? Comenta aquí si este dolor te ha tocado. Lo he vivido. Es verdad. Me conmovió. Creo. Tal vez juntos, ya no necesitamos estar en silencio. Aurora llevó a Gael al baño, lavó cuidadosamente los delgados brazos del niño. Estaba temblando. Cantó suavemente una vieja canción que cantó su madre cuando el trueno atravesó el cielo de Iztapalapa. Luego lo acostó. Le pasó la mano por el pelo hasta que el niño se durmió, cansado de llorar. La casa, tan inmensa, ahora parecía pequeña. Las paredes blancas parecían apretarse sobre ella, como si quisieran evitar que la verdad se fuera. Aurora se levantó lentamente, con las fotos en su teléfono celular, su corazón pesado y sus ojos húmedos. Esa noche, apenas durmió. Se sentó en la cocina de los sirvientes, sosteniendo la taza de té de manzanilla. La luz amarillenta parpadeaba. Las sombras bailaban en las paredes como espectros. Y ella lo sabía. Pasara lo que pasara, ella ya estaba en esa guerra. Y lo más aterrador fue saber que muchas veces los verdaderos monstruos visten uniformes blancos, hablan cortésmente y dicen que están haciendo lo mejor que pueden. Pero, ¿quién le creerá a una señora de la limpieza? O mejor dicho, ¿qué va a hacer con la evidencia que tiene en sus manos ahora? El reloj de la cocina era casi medianoche cuando Aurora decidió que no podía esperar más. El silencio de la casa pesaba sobre sus hombros como una manta mojada, amortiguando incluso sus pensamientos. Gael dormía en la habitación, respirando con dificultad entre sollozos y pesadillas, y cada movimiento inquieto le apretaba el pecho con más fuerza. Esteban, el padre, estaba en Guadalajara, involucrado con inversionistas extranjeros y contratos millonarios. Sabía que la llamada podría parecer invasiva, inapropiada, pero lo que había sucedido no era poca cosa. Tomó su teléfono celular con las manos aún temblorosas y escribió el primer mensaje. Necesitamos hablar. Se trata de tu hijo. No hubo respuesta. Esperó 5 minutos. Envió otro. Está herido. Tengo pruebas. Silencio. El corazón de Aurora latía como un tambor. Bajó a la sala de estar y se sentó en el sofá demasiado grande para alguien como ella, con los pies retraídos, como si no quisiera dejar rastro. Respiró hondo. Abrió la galería de teléfonos celulares y envió 4 fotos de las marcas en los brazos del niño. 5 segundos después, el teléfono vibró. Era Esteban. ¿Qué le hicieron a mi hijo? Su voz era ronca, urgente, desesperada. Aurora sostuvo el teléfono celular con ambas manos. La niñera. Isabela. Ella lo maltrata. Hoy lo vi. Al otro lado de la línea, silencio. Un silencio que pesaba más que gritos. Volveré ahora. Dame más detalles más adelante. No lo dejas solo. La llamada se cortó. Aurora estaba allí, inmóvil, con su teléfono celular todavía pegado a su oído, como si el eco de su voz pudiera protegerla. Algo había cambiado. Esteban, el hombre demasiado ocupado para recordar lo que sentía su hijo, ahora parecía un padre. Y eso encendió una llama dentro de ella, una llama peligrosa. Regresó a su habitación y se arrodilló junto a la cama. Gael estaba despierto, con los ojos muy abiertos en la tenue luz, mirando al techo como si buscara una salida invisible. ¿Va a volver?, preguntó, su voz tan delgada que casi se perdió en el aire. No, mi ángel, no mientras esté aquí. Gael volvió la cara lentamente y la miró a los ojos. ¿Tú también te vas? Aurora respiró hondo. Tenía ganas de llorar, pero sonrió.
Una pequeña sonrisa, llena de dolor, pero sincera. No, lo prometo. Todavía no sabía cómo iba a cumplir esa promesa. No sabía si tendría el trabajo al día siguiente, si enfrentaría amenazas, o si Camila, la exesposa del jefe, se enteraría y la echaría. Solo sabía una cosa: ese niño era ahora su responsabilidad, no por contrato, pero por amor. La noche pasó lentamente. Aurora se sentó en una silla, mirando a Gael como un centinela silencioso. Cada ruido en la casa hacía que su cuerpo se pusiera rígido. El miedo no era nuevo, era el mismo miedo que había conocido desde que era una niña, cuando su padre bebía demasiado y su madre le pedía que fingiera que estaba dormida. El miedo que enseñó a las mujeres pobres a guardar silencio. Pero ya no era una niña, y ese chico necesitaba a alguien que no cerrara los ojos. A la mañana siguiente, preparó el desayuno como de costumbre. Sirvió el jugo de naranja y los panes en la mesa principal de la mansión. Fingió normalidad. Isabela no apareció. Tal vez habría huido. Tal vez habría esperado el contraataque. Aurora no lo sabía, pero el alivio fue temporal. Mientras tomaban café, Gael bajó con pasos pequeños y tímidos y corrió hacia Aurora, abrazándola por la cintura. El gesto simple y espontáneo conmovió incluso al cocinero que observaba desde lejos. A los ojos de todos, era solo una caricia de gratitud, pero para Aurora, ese abrazo conllevaba una petición. No te rindas conmigo. Más tarde, mientras organizaba las habitaciones, Aurora encontró una carpeta en la oficina de Esteban con los dibujos de Gael. En casi todos, el niño dibujó figuras femeninas con sonrisas, pero ojos tristes. En uno de ellos, la figura lloraba. Había una frase garabateada en él: no se lo digas a nadie. Aurora se llevó la mano al pecho. Sintió que era más profundo de lo que parecía. Quizás el dolor de ese niño tenía raíces que nadie quería acabar. El teléfono celular volvió a vibrar. Era Esteban. Llego hoy a las 4 de la tarde. Quiero hablar contigo en primer lugar. Aurora respondió con un simple: estaré aquí. Pero por dentro, su estómago se retorcía. Sabía que esta reunión cambiaría el curso de las cosas. ¿Qué diría? ¿Realmente le creerías? ¿O estaría al lado de su exesposa, poderosa, rica, elegante, que sabía manipular incluso las palabras? Y lo que es más importante, ¿qué estaba dispuesta a arriesgar por un chico que no era suyo, pero que ahora vivía en lo profundo de su corazón? Aurora se sentó en el borde de la cama de Gael mientras él aún dormía. Su pequeño rostro descansaba sobre su almohada como si solo ahora se le permitiera tener paz. La luz del amanecer atravesó las pesadas cortinas de la habitación, dibujando rayas doradas en la alfombra. El silencio de la casa era tenso, como si cada pared supiera que algo estaba a punto de cambiar. Con los ojos fijos en sus manos, Aurora fue absorbida por recuerdos que nunca pidieron permiso para regresar. La imagen de su madre, doña Marta, apareció claramente, sentada en el borde de la vieja estufa de su casa, llorando suavemente mientras intentaba ocultar sus moretones con un pañuelo. Aurora, todavía una niña, sostenía el dobladillo de su falda, sin saber qué hacer, solo quería que el mundo dejara de doler. Su padre llegó tarde, borracho, sucio de cemento y rabia, sacando todo lo que la vida no le dio a espaldas de la mujer que nunca lo abandonó. Aurora creció asustada por el ruido de la llave girando en la puerta, el vidrio golpeando la mesa, la voz que se elevaba en el pasillo. Y también creció viendo cómo sus vecinos volvían la cara, cómo sus tías murmuraban: no es asunto nuestro, cómo el mundo prefería el silencio al coraje. Solo una vez, un vecino de arriba, Gilberto, trató de intervenir. Habló con su padre y amenazó con llamar a la policía. Al día siguiente, desapareció del edificio. Su madre dijo que fue transferido del trabajo, pero Aurora lo sabía. Nadie quería enfrentarse a los monstruos que vivían en las casas de los pobres. Aprendió desde el principio que los débiles sufren en silencio, y que denunciar es a menudo solo otra forma de perderlo todo. Con el tiempo, aprendió a guardar silencio. Guardó silencio en la escuela, cuando la insultaron por no tener una mochila de marca. Guardaba silencio en sus trabajos, cuando le pagaban menos que a los demás porque no tenía educación. Guardó silencio incluso en esa entrevista para trabajar en la mansión Cordero, hace 3 meses, cuando fue recibida no por su jefe, sino por Camila de la Torre, su exesposa. Camila era el tipo de mujer que no necesitaba levantar la voz para hacer que alguien se sintiera más pequeño. Llevaba perfume caro,
gafas de sol y una sonrisa educada que cortaba como una navaja. Necesitamos a alguien discreto, obediente y limpio, había dicho, con los ojos fijos en una tableta, sin mirar directamente a Aurora. Ella respondió solo con un «sí, señora», ocultando su ira detrás de una sonrisa entrenada. Camila no preguntó sobre su vida. No le importaba su madre enferma, su hermana tratando de estudiar, el tiempo que le tomaba de Iztapalapa a Lomas de Chapultepec todos los días. Solo quería saber si Aurora sabía cómo callar y obedecer. Y ella dijo que sí, aunque sabía que por dentro estaba gritando. Ahora, todo tenía sentido. El desprecio disfrazado de elegancia, la forma en que Camila trataba a su hijo, el hecho de que había contratado a su propia prima como niñera, y nunca le importaron los moretones que aparecían y desaparecían en el cuerpo del niño. Aurora siempre supo que algo andaba mal, pero nunca tuvo pruebas, nunca tuvo voz. Hasta ahora. Se levantó lentamente y se acercó a la ventana. Vio pasar los autos por debajo, los árboles meciéndose con el viento seco del otoño, los techos de las otras casas ricas como piezas en una tabla donde solo se mueven los poderosos. Ella no era parte de ese mundo, pero tenía algo que nadie más tenía, la verdad. Su mirada se encontró con el reflejo en el cristal, el uniforme sencillo, la piel marcada por el sol, los ojos cansados, pero en el interior, detrás de la mujer humilde e invisible, había una fuerza que nadie podía medir. Una mujer que cargó con el dolor de la infancia sobre sus hombros, pero que ahora se negaba a permitir que otro niño creciera con miedo. Pasó la mano por su teléfono celular. Las fotos todavía estaban allí, las marcas en el brazo de Gael, los ojos aterrorizados, la confesión susurrada. Eso fue más que una prueba. Fue la oportunidad de romper un ciclo. No sabía cómo reaccionaría Esteban, si creería, si haría algo. Pero sabía que, por Gael, por su madre, por esa niña que una vez fue, llegaría hasta el final. Aurora se volvió hacia la habitación. Miró una vez más al niño dormido y susurró, como si hiciera una promesa al universo. Nunca te volverán a lastimar sin una respuesta. Te lo juro. Pero lo que aún no sabía era que esa promesa silenciosa exigiría un alto precio. Porque lo que estaba por venir no era solo una confrontación, era una guerra entre verdades y mentiras, donde no todos saldrían ilesos. Y había alguien en esa casa, mucho más peligroso de lo que imaginaba. El sonido de la puerta electrónica atravesó el silencio de la casa como un trueno repentino. Aurora ya estaba en la cocina, fingiendo ocuparse de los cubiertos, pero su corazón latía tan fuerte que apenas podía oír sus propios pasos. El reloj marcó las 4:02 p.m. Cuando Esteban Cordero cruzó la sala de la mansión como un huracán, su traje desaliñado, su corbata suelta, su rostro marcado por círculos oscuros que no estaban allí la última vez que lo vio. Sin decir una palabra, subió corriendo las escaleras. Aurora la siguió, con los pies ligeros, como si quisiera desaparecer. Pero lo que había detrás de esa puerta ya no podía ser ignorado. Gael estaba en la esquina de la cama, con las rodillas juntas contra el pecho y la mirada perdida en la pared. Cuando vio a su padre, trató de esconderse con los brazos. Esteban se detuvo. Se quedó inmóvil por un segundo, como si hubiera sido golpeado por una fuerza invisible. El niño lloró sin lágrimas, como si ya hubiera gastado todo lo que tenía dentro. «Hijo», susurró con la voz quebrada. Aurora solo señaló. El gesto fue suficiente. Esteban se arrodilló ante su hijo y levantó con cuidado la manga de su camisa. Las marcas estaban allí. Vivir. Claro. Cruel. Pasó su mano por el cabello del niño, temblando. «Perdóname», dijo, casi sin voz. No lo sabía. Gael no respondió. Simplemente apoyó su frente contra el pecho de su padre, como si ese gesto ya fuera suficiente respuesta. Esteban permaneció allí, abrazando a su hijo, durante largos minutos. Aurora miraba en silencio, como si estuviera viendo una película que ya ha vivido, pero en la que nunca ha participado. Cuando se puso de pie, sus ojos se llenaron de lágrimas. La miró por primera vez de verdad. «Gracias», dijo, sinceramente. «Gracias por no estar en silencio». Aurora bajó los ojos. No sabía qué decir. Estaba acostumbrado a agradecer, no a recibir gratitud. Se sentía fuera de lugar en ese momento íntimo de una familia que no era la suya. Pero no fue solo eso. Había miedo. Miedo a lo que estaba por venir. Miedo a Camila. Miedo a perderlo todo. «La niñera se ha ido», dijo.
casi como si fuera una confesión. Pero ella gritó. Me amenazó. Dijo que me arrepentiría. Esteban respiró hondo. Se pasó la mano por la cara. Camila la contrató. Fue su elección. Dijo que Isabela era digna de confianza, porque era de la familia. Caminó hacia el teléfono fijo de la suite y marcó. Llamó 3 veces. No hubo respuesta. Por supuesto que no contestará, murmuró. Aurora permaneció quieta, con las manos entrelazadas. Su uniforme aún olía a lejía. Quería preguntar tantas cosas, pero se quedó callado. La mansión parecía haberse detenido a tiempo. Esteban caminaba en círculos, nervioso, tratando de entender cómo todo pasaba desapercibido. Pero la verdad estaba clara. Él no estaba allí. No quería verlo. Y ahora tenía que lidiar con el peso de su ausencia. Debería haberlo visto, dijo casi para sí mismo. Estaba demasiado ocupado con contratos, viajes. ¿Qué importa eso ahora? Mira su condición. Aurora respiró hondo. Su ira significaba, estaba ciego. Pero el dolor hablaba más fuerte. Sabía lo que era crecer con un padre ausente, y ahora veía, en los ojos de Esteban, a un hombre que intentaba, aunque fuera tarde, reparar un daño. Pensó en hablar, pero no pudo encontrar las palabras. Ella simplemente se acercó a Gael, se sentó a su lado y le pasó la mano por el cabello suavemente. Esteban observó en silencio. Esa mujer sencilla, con manos callosas y pasos silenciosos, había hecho lo que él, con todo su dinero y poder, no podía: proteger. Ella la siguió en silencio, cargando con ese peso que nadie vio. Y si estás siguiendo esta historia en este momento, sintiéndote conmovido por todo esto, deja un me gusta y suscríbete. Es la forma más bonita de demostrar que este dolor no ha pasado desapercibido. Esteban se acercó, se sentó en el borde de la cama. Los 3 se quedaron allí, uno al lado del otro, sin decir mucho. Pero en ese silencio, nació algo diferente. Un respeto tímido, una alianza aún sin nombre. ¿Viste algo más?, preguntó, volviéndose hacia Aurora. Ella asintió lentamente. Las marcas no eran solo de hoy. Algunos se curaron. Dijo que ella siempre hacía eso. Eso amenazó. Quien dijo que si lo contaba, su madre desaparecería. Esteban cerró los ojos como si tratara de borrarlo de su cabeza, pero ya era demasiado tarde. Necesito saber hasta dónde llegó esto. Voy a llamar a un médico y un abogado. Se puso de pie con otro tipo de prisa ahora. Ya no era el hombre de negocios. Era un padre en la guerra. Aurora lo acompañó hasta la puerta. Antes de irse, se dio la vuelta. Tú te vas a quedar, ¿verdad? Ella solo asintió. Sonrió, avergonzado, y bajó las escaleras. Aurora se quedó allí durante unos segundos, sintiendo su cuerpo ligero y pesado al mismo tiempo. Algo había cambiado en esa casa. Algo profundo, pero aún frágil. Pero lo que ella no sabía era que, al otro lado de la ciudad, alguien ya estaba preparando el siguiente paso, y ese paso tendría consecuencias mucho más peligrosas de lo que podría haber imaginado. El celular de Esteban vibró en la mesa de la biblioteca, donde intentó en vano concentrarse en los informes de la empresa. El nombre en la pantalla le heló los dedos. Camila de la Torre. Respiró hondo. Se pasó la mano por la cara y respondió. Por otro lado, su voz sonaba fría como siempre, pero con una ligera tensión detrás del tono controlado. Esteban, vi sus llamadas. ¿Le pasó algo a Gael? No respondió de inmediato. Se quedó en silencio, solo escuchando el sonido de su respiración, como si esperara un golpe. Sí, sucedió. ¿Y me vas a decir ahora si lo sabías? ¿Sabes qué? Me está asustando. Esa Isabela. Se mordió el labio tratando de contener su ira. Que Isabela estaba golpeando a nuestro hijo. Su silencio fue breve, pero suficiente para encender una señal. Por supuesto que no. Qué absurdo. Siempre fue cariñosa. No mientas, Camila. Tiene marcas en los brazos. Me lo dijo. Aurora lo vio. El nombre de la señora de la limpieza en la conversación hizo que el aire de la llamada fuera pesado. Camila cambió de tono. ¿Aurora? ¿Y desde cuándo escuchas a la criada? Esteban se puso de pie. Caminó de un lado a otro. Desde que me mostró pruebas. Fotos. ¿Y tú? ¿Desde cuándo has confiado ciegamente en tu primo? Camila resopló al otro lado. Isabela es familia. Él ya se ha ocupado de mis sobrinos. Sí, escuché rumores de que fue despedida en Mérida. Por disciplina excesiva, dijeron. Pero hoy en día todo se convierte en una exageración, Esteban. ¿Sabes lo mimados que son estos niños?
lo sensible que se ha vuelto la sociedad. Esto no es disciplina, Camila, es violencia. Nuestro hijo estaba aterrorizado, tal vez porque no estableciste límites. Siempre viajas, siempre dejas todo en manos de otros. Aurora aprovechó su ausencia, se acercó a él. «Suficiente», interrumpió, su voz firme. «¿Me estás diciendo que contrataste a alguien con un historial de abuso porque pensaste que Gael necesitaba ser golpeado?» Camila vaciló. Al otro lado de la línea se instaló un tenso silencio. Pensé que sabía que era firme, que iba a educar. Esteban sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Lo sabías. Sabía que era estricta, no que... Lo sabías. Y lo ignoró. Camila, al darse cuenta de que estaba perdiendo el control, cambió su estrategia. ¿Y tú? ¿Vas a estar del lado de una señora de la limpieza ahora? Ella te está manipulando, Esteban. Despierta. Siempre ha sido fácil de impresionar con historias de gente sencilla. ¿Quieres ver? Ella dirá que ha visto algo más, que escuchó secretos, que tú eres el héroe. Esteban se llevó el teléfono a la oreja, tratando de entender si era real. Por primera vez, vi a Camila no como una mujer herida o distante, sino como alguien peligroso. Había demasiada frialdad, demasiado cálculo. Hablaba con el mismo tono que usaba con los abogados, como si Gael fuera un proyecto, no un hijo. ¿Quieres hacerme dudar de quién protegió a nuestro hijo mientras fingías que estaba bien? Quiero recordarles que esta mujer se está metiendo donde no debería. Hoy es la niñera. Mañana vas a inventar algo sobre mí, ya verás. Esteban terminó la llamada sin contestar. La sangre latía en sus sienes. Eso ya no era una sospecha, era una certeza. Camila lo sabía. Había optado por ignorarlo. Prefería confiar en los lazos de sangre que proteger a su propio hijo. Y ahora estaba tratando de convertir a la única persona que tenía el coraje de actuar en una amenaza. Aurora, en ese momento, estaba preparando un refrigerio simple para Gael. Cuando escuchó los pasos de Esteban acercándose, se dio la vuelta con un ligero susto. Se detuvo en la puerta de la cocina. El sol de la tarde iluminaba su rostro cansado, con mechones de cabello sueltos escapando del pasador. Ella lo sabía, dijo en voz baja, desde el principio. Aurora guardó silencio. Y ahora, ella está diciendo que me estás manipulando, que quiere algo conmigo. Aurora bajó los ojos, su rostro ardiendo de vergüenza. Sintió una ola de injusticia, como tantas veces antes. Ya lo habían dicho de ella en otras obras, que una mujer sola siempre era una amenaza, que su afecto por los hijos de los jefes era interés. Pero ella no dijo nada, porque sabía que, para ciertos hombres, el silencio de una mujer vale más que 1000 explicaciones. Pero Esteban no apartó la mirada, y ella tampoco. ¿Y tú?, preguntó. ¿Te vas a callar? Aurora levantó la vista lentamente. No tengo miedo de la verdad. Él asintió. Por primera vez, pareció creer de verdad. Pero en ese mismo momento, en una esquina del centro histórico de la ciudad, un sobre marrón fue entregado discretamente en la recepción de un bufete de abogados. El nombre en el frente, Esteban Cordero. El contenido, una denuncia anónima, firmada con una sola palabra: manipulación. Pero ¿quién lo envió? ¿Y por qué? La mañana amaneció gris en Coyoacán, y Aurora caminó por las estrechas calles con el delantal cruzado en los brazos, sintiendo su cuerpo más pesado de lo habitual. La casa donde limpiaba 3 veces por semana era sencilla, pero representaba una parte esencial de sus ingresos. La señora Josefina, viuda de un militar retirado, siempre fue educada, aunque distante. Aurora tocó el timbre como lo había hecho durante 2 años. Pero esta vez, la puerta no se abrió. Era una nieta, joven y de aspecto sospechoso, quien apareció. Mi abuela me pidió que les hiciera saber que sus servicios ya no serán necesarios. Aurora abrió mucho los ojos. ¿Pasó algo? Recibimos una queja. Dijeron que robaste un brazalete en la última visita. Aurora se quedó sin aire. Eso es mentira. Yo nunca... Mira, solo estoy siguiendo órdenes. No quieres problemas. Te pidió que no volvieras. La puerta se cerró lentamente. El sonido del metal golpeando sonó más fuerte de lo habitual. Aurora se quedó quieta. El sol se coló entre las nubes e iluminó su rostro, ahora húmedo por las lágrimas contenidas. No era la primera vez que la acusaban injustamente, pero ahora sabía de dónde venía el veneno. Esa semana, otro jefe envió un mensaje por WhatsApp, despidiéndola con palabras frías. La casa va a ser renovada. Gracias por sus servicios.
Pero Aurora conocía el tono. Sabía que detrás de la excusa había otra conexión, otra denuncia, otra semilla de duda plantada por alguien que no descansaría hasta verla de rodillas. Camila. El plan era claro. Si no podía silenciar a Aurora, ella destruiría su reputación. Cada vez que la señora de la limpieza hacía el bien, la élite tomaba represalias con un golpe en la espalda. Con el sobre de pago en la mano, Aurora regresó a casa temprano. El pueblo de Iztapalapa parecía aún más tranquilo ese día. La puerta estaba abierta. Su madre, sentada en la silla de mimbre, miró al cielo con expresión cansada. Tose lentamente, como si estuviera ahorrando fuerzas. Aurora le dio un beso en la frente, sin decirle lo que había sucedido. En la habitación compartida con su hermana, se sentó en el borde de la cama y contó el dinero. Faltaba mitad. El jefe de Coyoacán pagaba solo los días anteriores, y el otro trabajo no pagaba nada más. Cerró los ojos con fuerza, como si tratara de evitar que las lágrimas se escaparan. Mariana, su hermana menor, entró con los libros bajo el brazo, toda emocionada. «Hermana, vi un curso técnico de gastronomía que abre la inscripción el próximo mes. Solo 2,000 pesos por semestre». Aurora forzó una sonrisa. «Eso es bueno, Mari. Encontraremos una manera». Mariana no notó el temblor en la voz de su hermana. Se fue cantando un coro de reggaetón, sin darse cuenta de que el mundo a su alrededor se estaba desmoronando lentamente. Sola en la habitación, Aurora lloró, pero no en fuertes lamentos. Era un grito silencioso y doloroso, de esos que duelen hasta en el estómago. Pensó en su madre, en los medicamentos para el corazón que se estaban agotando. Pensó en su hermana, que soñaba con ser chef y apenas sabía el precio de cada sueño. Pensó en sí misma y en cómo toda su vida le había enseñado a bajar la cabeza y seguir adelante. Pero ahora era diferente. Ahora sabía que estaba siendo castigada por hacer lo correcto. Y fue en ese momento que comprendió. Si es perderlo todo, que sea para proteger lo que es justo. Que sea por tener coraje. Porque la dignidad no se doblega, ni siquiera ante el hambre. Y a veces, los que menos tienen son los que más luchan por quedarse con lo poco que queda. Aurora miró hacia el techo y respiró hondo. No voy a retroceder. Y aquí necesito decirte algo, desde el corazón. Si esta historia te está tocando, no mires hacia otro lado. Porque el momento más fuerte aún está por suceder. Y cuando suceda, comprenderá por qué una señora de la limpieza puede cambiar el destino de toda una familia. Quédate conmigo. Necesitas ver qué sigue. Aurora se lavó la cara, se cambió de ropa y fue a buscar las medicinas de su madre con lo poco que tenía. En el camino, pasó frente a un grupo de mujeres sentadas en la acera, comentando en voz baja. Dejaron de hablar cuando ella falleció. Uno de ellos lanzó una mirada cruzada. Aurora entendió. Los chismes ya habían llegado al pueblo. El ladrón, la sirvienta que se involucró con el jefe, el limpiador atrevido. Pero siguió caminando. Cada paso era un desafío para temer. Cada respiración, una pequeña revolución. Al final de la tarde, sentada con su madre en silencio, Aurora escuchó el ruido de una motocicleta que se detenía frente a la casa. Un hombre dejó un sobre en la puerta. Ella salió y lo tomó. Fue el aviso de cancelación del popular plan de salud que cubría parte de los medicamentos. Motivo: documentación cuestionable. Lo supo de inmediato. Otra costura sucia de Camila. La élite movió las piezas en el tablero, pero no sabían que esta humilde mujer, con un uniforme raído y manos callosas, ya había decidido que no se rendiría. La pregunta ahora era, ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar Camila para proteger sus secretos? Y lo que Aurora aún no sabía, es solo que ese sobre dejado antes en el bufete de abogados estaba a punto de estallar, y amenazaría no solo su reputación, sino también su libertad. Esteban ingresó a la sala de reuniones del edificio donde funcionaba su oficina, en el centro de negocios de Santa Fe, con el sobre en la mano. Lo arrojó sobre la mesa, frente al abogado de la familia, y se cruzó de brazos. El papel arrugado contenía duras palabras. Aurora Martínez tiene antecedentes por robo. Invadió la intimidad de la familia Cordero. Es una amenaza. El abogado levantó la vista, sorprendido. ¿Anónimo? Esteban asintió, pero con una dirección, fechas, incluso un número de caso falso que nunca existió. Y todo comenzó el mismo día en que Aurora me contó lo que Isabela hizo con Gael. El abogado entendió de inmediato. Camila. Esteban cerró los ojos, tragando saliva.
Ella está tratando de romper a la única persona que tuvo el coraje de hacer lo que nosotros no hicimos. Y no lo permitiré. Horas más tarde, Esteban regresó a la mansión. Encontró a Aurora en el jardín, ayudando a Gael a plantar semillas en un macizo de flores. El niño se rió mientras explicaba que las plantas también necesitaban afecto todos los días, como personas. Esteban observó desde lejos por un momento. Algo en él cambiaba, en silencio, cada vez que los veía a los dos juntos. Aurora, con un uniforme sencillo, las manos sucias de tierra, era ahora el único vínculo entre él y la alegría de su hijo. Aurora, llamó, acercándose con pasos firmes. Levantó la vista, se limpió las manos en el delantal. Señor Esteban, respiró hondo. Quiero que te quedes. Jornada completa. Como parte de la casa, doble salario, contrato con todos los derechos. Aurora dio un paso atrás, sorprendida. No tienes que hacer eso. No quiero caridad. No es caridad, es justicia. Estás haciendo más por esta casa que nadie en años. Ella vaciló. Pensó en su madre, sus medicinas, sus facturas acumuladas. Pensó en Mariana, en los sueños guardados en un cajón. Y pensó en Gael, que ahora dormía tranquilamente, porque ella lo protegía. Si acepto, es para Gael, por mi madre, para mi hermana. Acéptalo para ti también. Te lo mereces. Aurora bajó la cabeza, se movió, y se limitó a decir, está bien. En los días siguientes, la mansión cambió su olor, color y sonido. El aroma de los productos de limpieza dio paso al olor a pastel de maíz al horno. Las ventanas, que siempre habían estado cerradas antes, ahora dejaban entrar la luz. Los juguetes de Gael estaban esparcidos por la habitación, y su risa resonaba por los pasillos. Aurora limpió, cocinó, cosió la ropa del niño y, al final de la tarde, se sentó con él en la alfombra, dibujando. Una vez, Gael dibujó un sol gigante, y junto a él, una mujer con un vestido azul. ¿Soy yo?, preguntó sonriendo. No, respondió su voz dulce. Esta es una heroína. Sintió que sus ojos lloraban. Abrazó al niño y se quedó allí un rato, en silencio. Fue más que una caricia. Era la cura de un viejo dolor que ya no podía nombrar. Y a veces, en el silencio de un simple gesto, se encuentra la fuerza que el mundo no puede derrocar. Porque hay dolores que nadie ve, pero que moldean el coraje de quienes siguen adelante. Si alguna vez has sentido que solo el amor mantenía tu mundo en pie, comenta aquí. Entiendo. Es verdad. He estado allí. Tu comentario puede ser el abrazo que alguien necesita hoy. Las noches en la mansión ahora tenían un tono diferente. Esteban llegó antes. Cenó con Gael. Observó desde lejos cómo su hijo se abrió a Aurora. Nunca cruzó la línea, pero su presencia llenó el vacío que una vez fue sofocado por sirvientes fríos y tutores apresurados. Esteban no dijo nada, pero sus ojos lo decían todo. Por primera vez, vi a una mujer que no pedía nada, sino que lo daba todo. Aurora, sin embargo, se mantuvo alerta. Sabía que Camila seguía cerca, como una sombra que merodea ante la tormenta. Sabía que su paz podía romperse en cualquier momento. Y en una tarde lluviosa, mientras recogía ropa del tendedero, vio algo extraño en el buzón de la mansión. Un sobre blanco, sin remitente. En el interior, una hoja impresa con una sola frase. No sabes lo que esconde esta casa. Aurora sintió un escalofrío en la espalda. Se guardó el papel en el bolsillo. Y por primera vez, entendió. La historia que comenzó con un grito de ayuda. Todavía estaba lejos de revelar su secreto más oscuro. Apenas había comenzado el amanecer, cuando un grito atravesó el silencio de la mansión como una cuchilla. Aurora se levantó de la cama asustada, sus pies descalzos tocando el frío suelo de mármol mientras corría por los pasillos hacia la habitación de Gael. La puerta estaba entreabierta y el niño temblaba bajo las sábanas, con los ojos muy abiertos, la frente sudorosa. Gael, soy yo, mi amor, estoy aquí, está bien, sollozó en voz alta, tratando de formar palabras entre gritos cortos y desesperados. Ella me iba a encerrar. Dijo que si lloraba, me dejaría en la oscuridad. Aurora estaba sentada en el borde de la cama, con el corazón hecho pedazos. Llevó a Gael a su regazo y lo acunó como si fuera suyo, pasando sus dedos lentamente por su cabello hasta que su respiración volvió a la normalidad. El dolor que vio en los ojos de la niña era mayor que los moretones. Era el tipo de dolor que se aloja en el silencio.
escondido detrás de sonrisas tímidas. A la mañana siguiente, Esteban encontró a los dos dormidos. Ella sentada en el sillón, con Gael todavía aferrado a ella, como si temiera soltar el refugio seguro. ¿Tuvo otra pesadilla?, preguntó, en voz baja. Aurora asintió, cansada. Hablaste de estar encerrado en la oscuridad. Dijo que no podía llorar. Esteban se pasó la mano por la nuca, frustrado por su propia omisión. Lo resolveré. Hoy. Horas más tarde, estaban sentados en la colorida oficina de la doctora Itzel Ramírez, una reconocida psicóloga infantil de la Ciudad de México. El ambiente era acogedor, con juguetes organizados en estanterías y cuadros con dibujos hechos por otros niños. Gael entró con sospecha, aferrándose a la mano de Aurora, como si el mundo exterior todavía fuera demasiado peligroso para enfrentarlo solo. El doctor Itzel los recibió con dulzura, pero ojos atentos. Habló con Esteban a solas durante unos minutos, y luego comenzó a dibujar con Gael en la alfombra de la sala. Aurora se sentó en la parte de atrás, sin hacer ruido, solo mirando. Pero poco a poco, se dio cuenta de que era la única presencia que calmaba al niño. En la segunda sesión, Gael se negó a entrar sin ella. En el tercero, solo hablaba cuando ella estaba a su lado. Estableció un vínculo de confianza muy fuerte contigo, explicó el psicólogo. Para los niños con trauma de abuso, esto es raro, precioso. Él te ve como una figura protectora. Aurora miró a Esteban desconcertada. Solo soy la señora de la limpieza. No, respondió el terapeuta con firmeza. Tú eres el puerto, el ancla. Esteban sintió que se le apretaba el pecho. Se dio cuenta de que ese vínculo iba más allá del trabajo. Fue un vínculo construido con presencia, con cuidado, con amor silencioso. Al final de la cuarta sesión, al salir de la oficina, Gael caminó de la mano de Aurora. Se detuvo en medio del estacionamiento. La miró con ojos firmes y dijo, «Contigo, ya no tengo miedo». Aurora se congeló por dentro. Esas palabras la atravesaron como una luz en un lugar oscuro que ella misma había guardado durante años. Por un momento quise llorar allí mismo, pero ella sonrió, se agachó a su nivel y lo abrazó con fuerza. Esteban observaba todo desde la distancia. Sintió un nudo en la garganta. «Gracias», dijo más tarde, ya dentro del auto. «No es necesario agradecerles». «Sí, lo hago, porque si no fuera por ti, no sé dónde estaría mi hijo en este momento». Ella no respondió. Sabía que este hombre cargaba con la culpa y no dependía de ella borrar nada de eso. Pero también sabía que se necesitaba más que dinero o buenas intenciones para curar a un niño roto por dentro. Se necesitaba presencia, paciencia, ojo a ojo. Y esa noche, después de que Gael durmiera con una leve sonrisa, Aurora se sentó sola en la cocina. Miré la tetera sobre la mesa, el vapor subía lentamente. Pensó en cuántos niños duermen con miedo, cuántas madres, como la suya, guardan silencio por falta de elección. Cuántas mujeres son invisibles hasta que se sienten incómodas. Creemos que solo se escucha a los que gritan, pero a veces ese es el silencio el que lleva los gritos más grandes del alma. Si esta historia te conmueve, comenta aquí. Lo he sentido. Me conmovió. ¡Qué fuerza! A veces, el simple gesto de escribir es una forma de romper el silencio. Al día siguiente, mientras organizaba los juguetes en la habitación de Gael, encontró, entre los dibujos que guardaba en una carpeta, un garabato reciente. Era ella, Aurora, pero no con el uniforme. Era una capa roja sobre sus hombros y un escudo dorado en su pecho. En la esquina del papel, escrito en letras torcidas, estaba, «Mi guardiana». Se guardó el dibujo en el bolsillo, con los ojos llorosos, y pensó que tal vez, por primera vez en su vida, alguien la vería como realmente era. Pero mientras bajaba las escaleras, vio a Esteban con el teléfono en la oreja, el rostro tenso, la mano temblorosa. Él la miró fijamente, colgó y se acercó a ella con un sobre en la mano. «Ha llegado una citación, y tú has sido denunciado oficialmente por invasión de la privacidad y abuso de confianza». Aurora sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Quién tuvo el coraje de hacer eso? ¿Y qué más estaban dispuestos a inventar para silenciar la verdad? La oficina del abogado Alfonso Herrera estaba ubicada en un edificio con espejos en la avenida Reforma, con ventanas que reflejaban el elegante caos de la Ciudad de México, bocinas apresuradas, autos negros con vidrios polarizados, gente corriendo a toda prisa para parecer importante. Aurora nunca había estado en un lugar así. Los muebles eran de madera oscura,
El olor del ambiente era de cuero caro y café recién hecho. Sintió que sus zapatos raídos no pertenecían a ese piso pulido. Pero caminó junto a Esteban con la cabeza en alto. La verdad no necesitaba joyas para ser respetada. Alfonso, un hombre de traje ligero y voz firme, los recibió con sobriedad. «Siéntate, Aurora. Necesitamos prepararnos». Sobre la mesa, una carpeta con copias de los exámenes de Gael, los registros de las sesiones con el psicólogo y las fotos tomadas por Aurora, las que mostraban las marcas en los delgados brazos del niño. Cada imagen parecía arder entre las hojas. «La denuncia presentada contra usted es estratégica. Quieren desacreditarte antes de que puedas hablar», explicó Alfonso. «Camila es hija de Eduardo de la Torre, un empresario del norte, con viejas conexiones en la política. Su apellido ha estado comprando silencios durante décadas». Aurora tragó saliva. «Y sin embargo, ¿crees que vale la pena enfrentarlo?». Alfonso se cruzó de brazos, mirándola seriamente. «La verdad siempre se mantiene, pero dolerá». Esteban se acercó, le puso la mano en el hombro. «Estoy contigo en esto». Las siguientes horas fueron de preguntas y ensayos. «¿Cuál es tu relación con el niño? ¿Te acercaste a Esteban con intenciones románticas? ¿Alguna vez te han despedido de otros lugares?». Cada pregunta vino como una piedra arrojada contra su historia. Pero Aurora respondió, a veces con la voz quebrada, a veces con los ojos llorosos, pero siempre con dignidad. «¿Recuerdas el primer día que escuchaste gritar a Gael?». Cerró los ojos. Llegó la imagen de la habitación silenciosa, la tela deslizándose de su mano, el sonido cortante en el aire. Lo recuerdo como si hubiera sido ahora». Alfonso asintió. «Vas a necesitar ese recuerdo en la corte. También necesitará tu coraje». Afuera, el sol ya se estaba poniendo detrás de los edificios. Esteban se fue con el abogado, dejando a Aurora sola por un momento en la habitación. Se levantó, se acercó a la ventana. Allí abajo, la gente parecía hormigas, cada una con su propia prisa, sus dramas, sus dolores ocultos. Y ella allí, una señora de la limpieza, una mota de polvo en este mundo lleno de poder, pero un grano que nos molestó. De vuelta en Iztapalapa, Aurora llegó a casa exhausta. Su madre preparó té de canela. Mariana ayudó a encender las velas frente al pequeño altar con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Se sentaron juntos en el suelo. Aurora tomó la mano de su madre, luego la de su hermana. «Te voy a necesitar». La madre le acarició la cara. «Estamos contigo, mijita. Que la Virgen te coberta con su manto». Aurora cerró los ojos. Oraron en silencio. Cada vela encendida era un hilo de esperanza contra la oscuridad del miedo. Y es aquí, en este momento de silencio, donde la historia toca algo más grande. Porque tal vez también te han cuestionado por decir la verdad. Quizás ya sentía que no tenía derecho a ocupar ciertos espacios. Pero si esta parte de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ¿puede ayudarme a llevarlo adelante? Dale me gusta y suscríbete aquí al canal. Hace más diferencia de lo que piensas. Al día siguiente, Aurora se despertó antes que el sol. Se lavó la cara con agua fría, se puso un uniforme limpio, se alisó el cabello con el pasador azul que había usado desde que era un adolescente. Se miró en el espejo y vio a una mujer marcada, pero de pie. Una mujer que se negó a vivir en silencio. En el autobús camino a la mansión, pasó por callejones donde ya ha limpiado pisos por 20 pesos la hora, por panaderías que la despidieron sin pagar, por escuelas que ignoraron su solicitud porque no era el perfil ideal de una madre. Y en cada esquina había un recordatorio de todo lo que sobrevivió. Al llegar a la casa de Esteban, fue recibida por Gael, quien corrió hacia ella con un nuevo dibujo. «¿Eres tú sosteniendo una espada?», dijo emocionado. Ella sonrió y se arrodilló. «¿Es así? Estás salvando el día». Aurora sostuvo el papel y sintió que su corazón se apretaba. No se trataba solo de ella. Se trataba de todas las mujeres que nunca fueron llamadas heroínas. Pero lo fueron. Todos los días. Subió a la habitación. Puso el dibujo con los demás y respiró hondo. Pero esa tarde, una llamada interrumpió la ligereza de ese momento. Alfonso, al otro lado de la línea, tenía una voz más seca de lo habitual. «Aurora, ha surgido algo nuevo. Necesitamos hablar urgentemente. Puede ser que Camila tenga una carta de triunfo en sus manos. Algo que puede poner todo en tu contra». Aurora sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué más podría estar escondiendo esa mujer? ¿Y hasta dónde estaría dispuesta a llegar para proteger su nombre?
En la oficina de Alfonso, el teléfono todavía colgaba de su mano cuando Aurora entró. El rostro del abogado estaba serio, más de lo habitual. Señaló la silla frente a él sin decir una palabra. Aurora se sentó, sintiendo el peso del aire, como si algo hubiera cambiado la densidad de la habitación. Esteban entró justo detrás, con el semblante pesado. Alfonso respiró hondo antes de hablar. Camila se enteró de nuestros movimientos, y ella está contraatacando. El silencio que se instaló fue denso. ¿Qué quieres decir con contraatacar?, preguntó Aurora, su voz firme, a pesar de que su pecho se apretaba. Contrató a un detective privado. El hombre ya pasó por su antiguo edificio, habló con antiguos empleadores, vecinos. Está tratando de encontrar cualquier cosa que pueda usar en tu contra. Un error, un rumor, un pasado mal contado. Esteban dio un paso adelante, indignado. Está desesperada. Ella sabe que, esta vez, la verdad está en su contra. Y cuando los ricos pierden el control, intentan destruir lo que no pueden comprar. Aurora sintió que la parte posterior de su cuello se congelaba. No era por miedo, era por algo más cruel. La certeza de que, incluso si tenía razón, todavía tendría que probarlo todo 1000 veces. Días después, la ola comenzó a crecer como una marea envenenada. Aurora fue a la tienda de comestibles del vecindario a comprar pan y leche. En el pasillo del azúcar, escuchó a 2 mujeres susurrando. Uno miró desde la esquina, el otro comentó en voz baja pero deliberadamente audible: ese es el indicado, el que sedujo al jefe y ahora quiere sacarle dinero. Aurora siguió caminando, pero su mano temblaba en el carro. En la cajera, la empleada, que previamente la había llamado por su nombre, apenas levantó la vista. De vuelta a casa, Mariana la esperaba con el rostro tenso. Mamá lo vio en internet, en el grupo de vecinos. Están diciendo que golpeas al jefe para ascender en la vida. Aurora se sentó en la silla de plástico de la cocina, en silencio. La madre, al otro lado de la mesa, le tomó la mano. Estos ricos no saben perder. Tienen miedo de la verdad de una mujer sencilla. Mariana se puso de pie. Eso es repugnante. Deberíamos exponer todo ahora. No, dijo Aurora, su voz firme. No en su tiempo. La verdad tiene que doler en el momento adecuado, cuando no hay forma de escapar. Ella lo sabía. Toda pobre mujer que se atreve a alzar la voz es llamada mentirosa, especuladora, loca. Era un guión antiguo y cruel. Esa noche, mientras cenaban arroz, frijoles y tortillas, la televisión de la sala de estar se silenció por un momento. En las noticias locales, apareció el rostro de Esteban. La leyenda decía: empresario está acusado de involucrarse con una empleada doméstica en medio de un proceso de custodia. El reportero leyó con un tono de escándalo velado, citando fuentes cercanas que dijeron que Aurora era ambiciosa y que había signos de manipulación emocional sobre la niña. Mariana apagó la televisión con fuerza. Eso es mentira. Aurora no reaccionó. Simplemente se levantó, lavó los platos, y luego fue a sentarse frente al pequeño altar, como lo hacía en las noches difíciles. Encendió una vela. Sus ojos se fijaron en la llama. Están tratando de borrarme, pensó. Pero la luz dentro de mí no es de ellos. Y a veces, cuando la vida nos empuja al suelo, es justo allí donde plantamos raíces. Porque solo aquellos que ya han sido enterrados por el silencio conocen la fuerza de nacer de nuevo, con sus propios gritos. Si esta historia te toca de alguna manera, no te vayas de aquí. Lo que está por venir, lo cambiará todo. A la mañana siguiente, cuando llegó a la mansión, Aurora atravesó la puerta de hierro forjado y vio a Gael corriendo por el jardín, riendo, descalzo, con hojas pegadas a su ropa. Al verla, gritó: «¡Tía Aurora! ¡Ven a ver mi casa de hormigas!». Se agachó a su lado. Miró las ramas entrelazadas que había establecido como refugio. «Las hormijitas viven aquí. Los protejo», dijo con orgullo. Aurora sonrió. «¿Y quién te protege? Tú, ¿verdad?». Su corazón se apretó. Miró la mansión detrás de él, al chico frente a él. Eso fue todo. No se trataba de lo que decían. Se trataba de lo que ella veía en sus ojos. Esteban apareció en el balcón, con el rostro cansado. «La prensa seguirá atacando», dijo. «Pero no voy a retroceder. Ya he cancelado todos los contratos con los periódicos vinculados al grupo familiar de la Torre, y envié una advertencia formal.
Si continúan, presentaremos una demanda por difamación. Aurora asintió. No tengo nada que ocultar, señor Esteban. Solo tengo la verdad. Así que eso es lo que vamos a mostrar. Pero antes de que pudieran volver a entrar, el teléfono de Esteban vibró con fuerza. Respondió, escuchó durante unos segundos y se puso pálido. El detective de Camila se fue a Mérida. Encontraste a un ex empleado de la casa donde trabajabas hace 4 años, y ella firmó una declaración jurada diciendo que te despidieron por robo. Aurora se tambaleó un paso atrás. Eso es mentira. Me fui de allí porque la mujer me agredió y su esposo me defendió. Me da vergüenza, pero no robé nada. Esteban apretó el teléfono con fuerza. Camila está comprando historias, creando un pasado que nunca existió. Y allí, en ese momento, una pregunta pesaba en el aire. Si incluso la verdad puede ser reescrita por aquellos que tienen dinero. ¿Cómo proteger la inocencia de una mujer impotente? Apenas había salido el sol por completo sobre los techos de las elegantes casas de Lomas de Chapultepec, cuando sonó insistentemente el intercomunicador de la mansión. La señora Rosa, la nueva ama de llaves, estaba en la cocina preparando el café cuando respondió con la serenidad de quien lo ha visto todo. La voz al otro lado era cortante, seca, casi arrogante. «Abre la puerta. Soy Camila de la Torre. Este es mi hogar». Rosa frunció el ceño. Esteban no había advertido nada sobre las visitas. Presionó el botón de la cámara. Al otro lado esperaba una mujer con tacones altos y vestido blanco, con el rostro cubierto por gafas de sol y una expresión que no preguntaba, sino que exigía paso. Aurora, que estaba en el jardín barriendo hojas, vio el auto estacionado con el motor aún en marcha. Sintió una extraña presión en el pecho, como si el pasado mismo hubiera regresado con perfumes caros y palabras venenosas. Rosa vaciló. «Señorita, primero necesito hablar con el señor Esteban. Solo eres una sirvienta. Abre la puerta ahora», respondió Camila impaciente. «Y eres un visitante sin permiso. Puedes esperar». Camila resopló. Salió del auto y cerró la puerta con fuerza. Desde el último piso, Esteban escuchó el movimiento y bajó con pasos firmes. Cuando salió por el balcón, vio la escena. Camila, afuera, aplaudiendo, gritando su nombre como si fuera dueña del mundo. «Esteban, abre esa casa. Tengo derecho». Pasó por el jardín en silencio. Rosa lo miró, esperando una señal. Esteban asintió. La puerta se abrió. Camila entró como un huracán, arrojando su bolso sobre su brazo y ajustándose el cabello rubio con ira. «Bloqueaste mis contactos. No responde a mis mensajes. ¿Y ahora dicen que esa señora de la limpieza se ha convertido en la dueña de la casa?» Esteban trató de mantener la calma, pero sus ojos ya llevaban la furia contenida de los últimos días. «Esta casa pertenece a mi hijo, y Aurora no es esa señora de la limpieza. Ella es la que protegió a Gael mientras ponías un monstruo dentro de su habitación. Oh, por favor». Camila se rió burlonamente. La máscara de falsa dulzura cayó. «¿Me vas a culpar ahora? Esa chica te hechizó. Fingió ser humilde, pero se infiltró. Usó al chico para llegar a ti». Aurora, al otro lado del jardín, dejó de barrer. Observó, pero no quiso intervenir. Todavía no. Tienes que entender que ella no es nada. No tiene apellido, ni pasado limpio, ni posición. Ella es solo una entrometida. En ese momento, Aurora dejó la escoba. Cruzó el jardín con pasos firmes. Rosa trató de detenerla con la mirada, pero Aurora no dudó. Se detuvo frente a Camila, quien ahora la miraba con una sonrisa torcida y victoriosa. «Diga, señorita Martínez, ¿te defenderás? ¿Vas a llorar? ¿Vas a hacer tu puesta en escena de una buena mujer?» Aurora mantuvo su postura. No tembló. Protegí a tu hijo cuando nadie más lo hizo. Escuché los gritos que la señora decidió ignorar. Vi el miedo en sus ojos mientras fingías que todo estaba bien. He estado aquí. Y no fue por el estatus ni por el salario. Fue porque nadie más tuvo el coraje de quedarse. Por un segundo, el silencio dominó el jardín. Camila se quedó quieta, como si esas palabras hubieran cortado una capa de maquillaje invisible. Esteban observaba en silencio, con los ojos fijos en las manos temblorosas de su ex esposa. Camila se rió nerviosamente, pero no respondió de inmediato. Parecía buscar aire. «Eres inteligente, niña, pero no lo suficiente. Esto aún no ha terminado. Caerás». Se dio la vuelta con furia, tropezando con sus propios talones mientras caminaba de regreso al auto. Cerró la puerta con fuerza y se alejó a toda velocidad por la calle arbolada,
dejando tras de sí un rastro de perfume y odio. Aurora continuó de pie. Su cuerpo todavía vibraba con adrenalina. Rosa se acercó, sosteniendo su brazo suavemente. Fuiste demasiado valiente. Pero ahora, ella vendrá con todo. Esteban se acercó, con los ojos llenos de respeto y algo más difícil de nombrar. Nunca he visto a nadie hablarle así. No tienes idea de la fuerza que llevas. Aurora lo miró, pero no sonrió. Su corazón sabía que este no era el final. Era solo el comienzo de algo más oscuro, porque Camila se fue tranquilamente, pero sus ojos prometían guerra. Y lo que aún conservaba en sus manos era un arma que nadie podía ver. Todavía. El cielo sobre la Ciudad de México se tiñó de tonos naranjas y rosados cuando Aurora salió por la puerta lateral de la mansión y se acercó al porche de piedra con vista a los bosques de Chapultepec. El sonido lejano de los autos se mezcló con el canto de los pájaros que ya buscaban un lugar para dormir. Llevaba una bandeja con 2 tazas de café recién hecho y un plato pequeño de pan dulce. Esteban estaba sentado en el sillón de mimbre, con las mangas de la camisa arremangadas, la mirada perdida entre los árboles. Su rostro cansado delataba a un hombre que, a pesar de tener el mundo en sus manos, ya no sabía dónde poner su corazón. «Traje café», dijo Aurora, casi en un susurro. Esteban sonrió levemente, aceptando la taza con las manos aún marcadas por el tenso día. «Gracias. Ya es la 3ª vez esta semana que me salvas al final de la tarde». Ella se rió suavemente y se sentó a su lado. Permanecieron en silencio durante unos segundos, mirando las copas de los árboles balanceándose con la brisa. «¿Sabes qué es lo que más me duele?», preguntó, sin mirarla directamente. «He estado aquí todo este tiempo, pero era como si no lo estuviera. Dejé que crearan distancia entre Gael y yo. Creía que darle todo lo que necesitaba era suficiente. Pero, derecha». Aurora sostuvo la taza con ambas manos, sintiendo el calor del café extenderse por sus palmas. «Mi padre también pensaba que trabajar día y noche era suficiente, pero cuando llegué a casa, solo había silencio y olor a alcohol. Aprendemos a no esperar afecto. Solo ser es un milagro». Esteban volvió la cara lentamente, conmovido por las palabras. «¿Y tu madre?». Ella sostenía todo sola. Era costurera. Cosía en la noche para que pudiéramos comer algo. Un día la vi llorar suavemente en la cocina, con la máquina de coser todavía encendida. Tenía 8 años, y me prometí a mí mismo que protegería a quien pudiera, incluso si solo era con un paño en la mano. Gael, más adelante, jugaba con un carro entre las plantas. De vez en cuando los miraba y sonreía, como si supiera que este momento tenía algo especial. Mariana apareció poco después, con el pelo suelto y una bolsa de fruta en la mano. Tan pronto como vio a Aurora sentada tan cerca de Esteban, se detuvo en el camino y levantó una ceja, divertido. «Mira, pensé que solo había un balcón aquí, pero aparentemente también hay un clima». Aurora se sonrojó en ese momento, poniéndose de pie en un impulso. «Mariana, no empieces. Solo estoy mirando, hermana. Y lo que veo es hermoso y raro». Esteban sonrió discretamente, pero sus ojos volvieron rápidamente al horizonte, como si tratara de huir de su propia verdad. Más tarde, mientras cerraba las ventanas de la sala de estar, Aurora notó el pesado silencio entre ella y él. Era una distancia hecha de cuidado, de respeto, pero también del miedo. Miedo a acercarse demasiado y arruinarlo todo. Miedo a romper una confianza recién construida. Miedo a confundir la gratitud con el deseo. Pasó junto a ella en el pasillo, entregándole una nota. Era el contacto de un pediatra indicado por el psicólogo. Sus manos se tocaron por un segundo más de lo necesario. Y fue en este breve toque que Aurora sintió. Vio en ella más que una empleada. Y ella también vía más de un jefe. Pero ninguno de los dos dijo nada. Esa noche, sola en la sencilla trastienda de la mansión, Aurora escribió en su cuaderno de tapa azul, donde guardaba pensamientos que no cabían en su pecho. Hoy, por primera vez, sentí que alguien me miraba como mujer, y no como alguien invisible. Al otro lado de la casa, Esteban miró una foto vieja en el marco del estante. Fue cuando nació Gael. Camila sonrió a su lado, pero él ya no reconoció esa mirada. Cerró los ojos y se preguntó, ¿cuándo empezó todo a ir mal? Y tal vez la audiencia que ve esta historia piensa, ¿realmente se encontrarán? ¿Pueden 2 almas tan heridas amarse sin miedo? La respuesta aún vive en silencio, pero sus ojos ya han comenzado a contar.
Y el destino, a veces, solo necesita una chispa. El pasillo del Tribunal de Familia de Cuauhtémoc parecía más frío esa mañana. Aurora vestía una blusa blanca simple, pantalones negros y zapatos cerrados. Nada le llamó la atención, excepto su mirada firme y silenciosa. A su lado, Esteban caminaba con pasos seguros, pero llevaba en su semblante la tensión de un padre que sabía lo que estaba en juego. El ruido de los tacones de Camila resonó a través del mármol pulido cuando emergió detrás de ellos, vestida con un blazer de diseñador, un maquillaje impecable y un aire de superioridad que trató de disimular su nerviosismo. Dentro de la sala del tribunal, el aire era pesado. La jueza Alvarado, una mujer con el cabello recogido en un moño y una mirada penetrante, observó atentamente a los presentes. El primero en hablar fue la defensa de Esteban. El abogado Alfonso presentó las fotos de los moretones, los informes del doctor Itzel, los registros de las llamadas y los mensajes intercambiados con Aurora el día del incidente. Todo estaba organizado en carpetas con etiquetas claras. Esteban pidió la palabra, se puso de pie con manos temblorosas y se limitó a decir: «Fracasé como padre, pero estoy aquí para corregir eso, y no descansaré hasta que mi hijo esté a salvo». El juez asintió. Luego se volvió hacia Aurora. «Señorita Aurora Martínez, ¿estuvo presente el día del incidente?». Se puso de pie. Respiró hondo. Y él respondió: «Lo estaba. Y vi con mis propios ojos el dolor de Gael. Escuché los gritos, vi las marcas, y ya no podía quedarme callado». «¿Tiene algún otro interés que no sea la protección del menor?». Aurora miró hacia arriba. No tembló. «Mi único interés es que crezca sin miedo, algo que muchos niños, incluyéndome a mí, nunca hemos tenido». Camila se rió a carcajadas burlonamente del otro lado. «Esta mujer es una actriz. Fingió ser humilde, pero vino a nuestras vidas para aprovecharse de sí mismo. Está usando a mi hijo para ascender en la vida, para aferrarse a Esteban». El abogado de Esteban protestó, pero Aurora permaneció de pie, serena. «Señora de la Torre, ¿sabía usted sobre la historia de la niñera Isabela?», preguntó el juez. Camila vaciló. Luego respondió: «Ella era mi prima. Tenía disciplina. Sí, pero pensé que Gael necesitaba firmeza». El juez no parpadeó. Tomó nota. Pidió silencio. El testimonio de Aurora se mantuvo firme, con detalles precisos. Cada una de sus palabras parecía dibujar una imagen que el juez vio claramente. La historia dejó de ser un rumor y se convirtió en la verdad frente a todos. Al final de la sesión, después de una breve pausa, el licenciado Alvarado se puso de pie con el veredicto provisional. «Este tribunal determina, con carácter de emergencia, la custodia exclusiva del menor Gael Cordero al señor Esteban Cordero, hasta la audiencia final. La señora de la Torre solo mantendrá contacto con autorización judicial». Camila abrió mucho los ojos como si la hubieran abofeteado. Se puso de pie de repente murmurando que eso era absurdo, que la justicia era ciega. Salió de la habitación pisoteando, con el rostro ardiendo de ira. Afuera, los flashes de las cámaras comenzaron a apagarse. Los periodistas salieron con micrófonos, gritando preguntas. ¿Es cierto que la enfermera estaba relacionada con la madre? ¿Será la trabajadora doméstica un testigo clave? «Esteban, ¿confirmas que estás involucrado con Aurora Martínez?». Esteban agarró el brazo de Aurora y la apartó suavemente de la confusión. Un automóvil los estaba esperando. Mientras el conductor se alejaba por las concurridas calles, Aurora apoyó la cabeza contra el vidrio, observando el reflejo de su propio rostro. Todavía se sentía surrealista. Esa misma noche, la televisión local publicó el titular: «Escándalo en familia de élite sacude los tribunales de la Ciudad de México». Y en ese momento, lo que era una guerra privada ahora ganó la atención pública. Porque cuando una humilde señora de la limpieza desafía el silencio de una poderosa mansión, el mundo comienza a escuchar. Pero, ¿qué haría Camila ahora que había perdido el control? ¿Hasta dónde podría llegar para recuperar lo que considera suyo? El ruido de las sirenas cortó el final de la tarde con un crujido seco e injusto. Aurora regresaba del mercado del barrio con una bolsa con arroz, pollo y un pequeño paquete de galletas para Gael, cuando vio que el auto se detuvo frente a la modesta casa donde vivía con su madre y su hermana. Dos agentes con uniformes azul marino hablaron en voz alta en la puerta de hierro, mientras los vecinos miraban desde detrás de las cortinas o a través de la rendija de las puertas entreabiertas. El corazón de Aurora se aceleró. Dejó caer la bolsa al suelo y corrió. «¿Qué está pasando aquí? ¿Señora Aurora Martínez?».
Recibimos un aviso anónimo. Vinimos a investigar objetos de valor presuntamente robados de la residencia del ingeniero Esteban Cordero. La cabeza de Aurora giró. Todo parecía una trampa sucia, y ella sabía exactamente quién estaba detrás de eso. Su mundo se derrumbó de una vez por todas cuando entró y vio a su madre, doña Marta, sentada en el sofá, pálida, con manos temblorosas y pecho jadeante. «Mami». Ella corrió, sosteniendo sus frágiles hombros. «Mamá, respira despacio, estoy aquí». «Yo solo estaba asustada, hija. Pensé que te iban a llevar», susurró doña Marta, con la respiración entrecortada. Aurora sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Tomó los documentos de su madre, gritó por Mariana, y se fue de allí directamente al hospital público La Raza, en una carrera entre la ira y la desesperación. El vestíbulo abarrotado, el olor a desinfectante mezclado con sudor, los gritos bajos y las llamadas de los altavoces crearon una escena sofocante. Agarró la mano de su madre, que ya estaba acostada en una camilla en el pasillo. «Quieren destruirlo todo, pero no lo permitiré. No te dejaré, mamá. Incluso si tengo que perderlo todo, los protegeré, Mariana y Gael. Incluso si es con mi último aliento». Horas más tarde, con su madre estabilizada y medicada, Aurora se sentó en un banco de plástico en el pasillo y se cubrió la cara con las manos. Sus ojos ardían, su cuerpo exhausto. La noticia ya se había difundido. Un video circuló en grupos privados de madres adineradas de Polanco. Imágenes editadas, en baja calidad, mostraban a Aurora saliendo de un edificio, supuestamente acompañada por un hombre, un conocido del vecindario con antecedentes policiales. El texto en el video insinuaba que estaba chantajeando para ascender en la vida. No hay pruebas, solo insinuaciones, mentiras editadas con perfección quirúrgica. Esteban llegó al hospital con pasos firmes. Cuando la vio sentada sola, se detuvo por un segundo. La fría luz del hospital la golpeó como un foco silencioso, revelando no solo la fatiga, sino la fuerza de alguien que nunca tuvo nada fácil, y que aún así, no bajó la cabeza. «Alfonso ya está en llamas», dijo acercándose. «Vamos a demandar por difamación, lesiones, acoso». Esta mujer cruzó la línea. Aurora lo miró, sin levantar la cabeza por completo. «Ella no está tratando de golpearme, Esteban. Ella quiere destruirte a través de mí. Porque soy el eslabón más débil, el más fácil de pisar. No eres débil, Aurora. Nunca lo fue». Respiró hondo, los ojos llorosos, pero firmes. «Hay cosas que vivimos y guardamos, pero tal vez contándolas, ayudaremos a otro corazón a respirar». Disfruta de este video y suscríbete, y hagamos que esta historia llegue a quienes la necesitan, porque lo que están tratando de hacerme, lo hacen todos los días con mujeres como yo, y casi nadie lo ve. Al otro lado de la ciudad, Camila sonrió frente a su teléfono celular. Pensé que había ganado. Creía que la vergüenza pública haría huir a Aurora, que la presión anularía el proceso, que Esteban cedería al escándalo. Pero lo que no sabía, o se negaba a aceptar, era que algunas mujeres, cuando se las empuja contra la pared, crecen, y que la verdad, incluso enterrada por mentiras, un día encuentra una voz. Esa misma noche, Mariana salió discretamente de la casa y se dirigió a la estación de policía para entregar un pendrive. Ella sabía algo que nadie más sabía, algo que Camila hizo y que podría cambiar las tornas para siempre, algo que, de ser revelado, lo cambiaría todo. Y ahora la pregunta ya no era si la verdad saldría a la luz. Era, ¿estaría el mundo listo para escuchar lo que esa poderosa familia trató de ocultar durante tanto tiempo? Aurora caminaba lentamente por las calles de Iztapalapa, regresando del hospital, cuando escuchó que alguien la llamaba por su nombre en voz baja, casi avergonzada. Se giró lentamente y vio a una dama pequeña, cabello gris atado en un moño suelto, ojos hundidos marcados por el tiempo, y recuerdos que dolían más que arrugas. Llevaba un suéter desteñido y sostenía una bolsa maltratada contra su pecho. Su voz temblaba, pero tomó una decisión. «Eres Aurora, ¿no? ¿El que defendió al niño del ingeniero Cordero?» Aurora asintió, sospechosa. «Mi nombre es Matilde. Fui niñera durante 35 años en las casas de Polanco. Cuidé a los hijos de embajadores, políticos, millonarios, incluido... Trabajé durante 2 años con Camila de la Torre, y yo sé lo que les hizo a otros empleados. Con la hermana de Isabela. Vi de cerca lo que es capaz de hacer a aquellos que se niegan a bajar la cabeza.
Aurora se congeló. ¿Por qué me dices eso ahora? Porque ya he dejado pasar demasiada cobardía en esta vida, hija mía. Y cuando vi su nombre en las noticias pensé, tal vez todavía hay tiempo para hacer lo correcto. Del bolsillo de su bolso Matilde sacó un sobre de plástico. En el interior copias de notas antiguas, un pequeño diario, fotos y una nota escrita a mano. Ella amenazó a mi familia. Pertenecía a la hermana de Isabela, que había desaparecido de la ciudad años antes. Matilde entregó el paquete con manos temblorosas. No sé si esto sirve como prueba, pero quizás, con coraje, sirva de justicia. Aurora sostuvo el sobre como si sostuviera una vela encendida en medio de una tormenta. En los días siguientes comenzaron a surgir más voces. Las madres de los estudiantes que antes habían guardado silencio comenzaron a preguntarse por qué Camila ocultaba la historia de Isabela. Uno de ellos, un ex colega de yoga de la ex esposa de Esteban, llamó al abogado Alfonso. Dijo que siempre había sospechado de las historias de Camila, pero que tenía miedo de involucrarse. El miedo aún existía, pero la vergüenza de estar en silencio crecía más rápido. Y fue entonces cuando apareció un periodista independiente llamado Diego Navarro. Tenía ojos curiosos y un cuaderno siempre en la mano. Llamó a Esteban, le pidió una conversación personal. Dijo que no quería un escándalo barato, quería la verdad. Cuando vio la evidencia, los mensajes, los informes y, especialmente, cuando escuchó a Aurora, entendió que esta historia no se trataba solo de una familia en guerra, sino de cuántas vidas invisibles se aplastaban todos los días detrás de las pesadas cortinas del poder. ¿Quieres hablar?, le preguntó a Aurora. No para mí, pero para todos aquellos que no pudieron. El artículo comenzó a escribirse cuidadosamente, cruzando documentos, escuchando a ambos lados, exponiendo el juego de manipulación detrás de las falsas acusaciones. Al mismo tiempo, en las redes sociales, comenzó a formarse una cadena silenciosa, mujeres que reconocían su propio dolor en esa historia, que veían en esa señora de la limpieza el reflejo de sus luchas borradas. Esa noche, Gael le entregó un dibujo a Aurora, 3 figuras tomadas de la mano, con un enorme sol brillando sobre ellas. Aurora, Esteban y Gael. Debajo, en letras temblorosas, escribió: la verdadera familia nunca la deja ir. Llevó el dibujo a su pecho como si fuera una armadura, porque eso es lo que era, un escudo hecho de amor. Y fue entonces cuando la narradora susurró dentro de la escena, con una verdad que se podía sentir en su estómago. A veces, no es la sangre lo que hace una familia, sino el coraje de quedarse incluso cuando todo parece colapsar. Si estás aquí sintiéndolo en tu corazón, es porque sabes que lo más fuerte de la historia aún está por suceder. Y sí, llega. Pero al otro lado de la ciudad, Camila todavía se estaba moviendo. Y lo que estaba preparando ahora no era solo un movimiento sucio. Fue un último ataque, cruel y desesperado. Porque cuando el orgullo es del tamaño del mundo, es capaz de destruir todo lo que le rodea, incluido un hijo. ¿Qué sería capaz de hacer ante la inminente derrota? La sala del tribunal estaba abarrotada, sofocante, como si cada aliento llevara años de silencios reprimidos. En el centro, el juez Alvarado, postura erguida, ojos serios, expresión que no se dejaba doblar por lágrimas o apellidos influyentes. A su alrededor, abogados, asistentes, periodistas, funcionarios judiciales y algunas sillas ocupadas por personas que llevaban su propio pasado en sus ojos. Y entre estas personas estaba Aurora, con las manos cruzadas en el regazo, vestida con una blusa sencilla abotonada y el mismo aspecto que todas las mujeres de la limpieza del mundo. Firme, pero nunca fría. Al otro lado, Camila de la Torre, maquillada como si fuera a una cena de gala, estaba sentada con los hombros levantados, pero los ojos inquietos. El primero en testificar fue el forense que analizó los moretones de Gael. Luego, la psicóloga infantil, doctora Itzel Ramírez, informó los síntomas de ansiedad, los miedos nocturnos, el delicado progreso y el vínculo reparador con Aurora. Pero fue cuando doña Matilde, la ex niñera, entró en la habitación que el ambiente pareció contener el aire. Caminó lentamente hacia el centro, apoyándose en su bastón, y se detuvo frente al juez. Su voz temblaba, pero cada palabra cortaba como una cuchilla. Esta mujer me maltrató, me amenazó, me hizo sentir como si nada, y me quedé callado. Hasta hoy.
Porque esa chica, Aurora, tuvo más coraje que yo en 30 años. El murmullo de la audiencia fue interrumpido solo por un sonido electrónico. El abogado Alfonso encendió la grabadora y la sala escuchó a Camila, en audio claro, decir: «Este niño es demasiado malcriado. Los niños necesitan aprender a ser duros. De lo contrario, se debilita». Camila cerró los ojos, furiosa. Sus labios temblaron. «Esto fue sacado de contexto», gritó. Pero la jueza Alvarado levantó la mano, pidiendo silencio. Gael no estaba presente. Por decisión judicial, el niño se salvaría de la escena. Pero en la parte superior del banco principal, el juez abrió un sobre. En el interior, había un dibujo y una carta escrita en letra pequeña, ayudados por el psicólogo. «Cuando tengo miedo, recuerdo que Aurora me abrazó, y luego respiro mejor. Gracias por no dejarme en paz». La voz del juez vaciló por un segundo. Camila explotó. «Manipularon a mi hijo. Esta señora de la limpieza es una oportunista. Se metió donde no debía. Es solo un sirviente que quiere ascender en la vida». La habitación se congeló. La palabra cortó profundamente. Aurora permaneció en silencio, pero sus ojos se llenaron. Esteban se puso de pie con calma. Miró al juez y solo dijo: «Acabas de ver con quién estaba casado». El juez asintió. El veredicto fue firme, con la fuerza de quienes tienen la responsabilidad de proteger a los indefensos. Custodia total de Esteban Cordero. Visitas supervisadas para Camila, bajo evaluación psicológica continua. Se abre un proceso penal contra Isabela Ríos. Y recomendación formal para que el Ministerio Público investigue la conducta de Camila por difamación, negligencia y denuncias falsas. Gritó Aurora. Pero no era miedo. No fue ira. Fue la liberación. Una cálida lágrima corrió por su mejilla. No por dolor, sino por honor. Porque esa batalla, tan sucia y pesada, no silenció su verdad. Y la verdad, cuando se dice de pie, tiene el poder de cambiar los destinos. Pero afuera, mientras cruzaba las puertas del juzgado, Aurora apenas tuvo tiempo de respirar profundamente antes de ver el auto negro detenido en la esquina, las ventanas polarizadas y el hombre apoyado contra la puerta con los brazos cruzados. Un conocido de Camila. Y en ese momento, un escalofrío le recorrió la espalda. Porque una mujer humillada puede retroceder, pero una mujer poderosa, a punto de perderlo todo, es capaz de cualquier cosa. Y lo que Camila estaba a punto de hacer todavía no encajaba en los sueños más oscuros de Aurora. El sol ya no entraba tímidamente por las ventanas de la mansión en Lomas de Chapultepec. Ahora iluminaba cada rincón de la casa con una nueva fuerza, como si supiera que en su interior algo había renacido. Gael corrió descalzo por el pasillo, riendo a carcajadas, sin miedo. Las cortinas estaban abiertas, las puertas también. Aurora estaba en el jardín, regando las plantas con una calma que no había sentido en meses. Ya no vestía el uniforme azul marino. Ahora vestía una camisa de algodón ligero y jeans simples, su cabello colgando al viento, como si ya no necesitara ocultar su propia luz. Había dejado de ser la limpiadora de la casa. Y más que eso, ya no será invisible. Después del juicio, Esteban insistió. Quería ayudarla a construir algo propio. Con el apoyo de una ONG vinculada al terapeuta de Gael, Aurora consiguió una beca para estudiar pedagogía infantil. Era un camino nuevo, aterrador, pero aceptó el reto con la misma valentía con la que, meses antes, había subido aquellas escaleras cuando oyó el primer grito. Mariana, su hermana, fue aprobada en un curso técnico de gastronomía en Iztapalapa, y cada noche preparaba diferentes postres, capacitándose para el futuro restaurante de sus sueños. Doña Marta, ahora medicada regularmente y alejada de las tensiones, recuperó el color de su rostro. La sonrisa volvió poco a poco, entre una novena y otra, mientras cosía paños de cocina con flores bordadas. Ese sábado por la mañana, Esteban llamó a Aurora para hablar en la terraza. Se sentaron uno al lado del otro, con vista a los bosques de Chapultepec, donde las ramas bailaban al son del viento. Dijo que había rechazado una propuesta para transferirse a Londres. Por primera vez en años, no quería huir. Quería quedarme, aprender a ser padre, volver a aprender a ser un hombre. Aurora escuchaba en silencio, como siempre lo hacía, pero ahora, sus manos no temblaban. Esteban abrazó a uno de ellos, respetuosamente. Dijo que no quería confundir la gratitud con el amor,
pero que sentía ambos. Aurora, sin prisa, lo miró con ojos llorosos. Podemos plantar sin saber si la tierra florecerá, pero vale la pena intentarlo, murmuró. Y en esa frase, más que un sí, hubo toda una vida de sanaciones y esperanzas. Gael apareció corriendo, con una hoja en las manos. Había dibujado de nuevo. Él, Esteban y Aurora tomados de la mano. Debajo, escribió en letras torcidas, verdadera familia. Le entregó el papel y con ojos dulces preguntó, «Quédate con nosotros, ¿verdad?» Aurora se arrodilló, abrazó al niño y le dijo sin miedo, «Ya estoy contigo, mi amor». Y en ese momento, las grietas del pasado se cosieron en silencio. La mansión, una vez hecha de mármol y vacía, ahora olía a pastel de chocolate y al sonido de una risa infantil. La vida, que una vez pesó sobre los hombros de Aurora, ahora brotaba de sus pies hacia arriba, como una raíz fuerte que no se rompe. Pero el teléfono de Esteban vibró. Respondió con una expresión ligera, hasta que frunció el ceño. La llamada duró unos segundos. Cuando colgó, sus ojos ya estaban oscuros. Miró a Aurora y murmuró, «Camila se ha ido. Desapareció de Monterrey, y se llevó algo con él». Aurora sintió que el aire a su alrededor cambiaba, porque a veces el mal no acepta el final, simplemente cambia de forma, y nadie allí sabía aún el tamaño de la tormenta que podría regresar. El olor a café recién hecho se mezcló con el dulce aroma del pan dulce, extendiéndose por el jardín de la mansión en Lomas de Chapultepec, como señal de paz finalmente lograda. Bajo la generosa sombra de un árbol, Aurora hablaba en voz baja con doña Marta, que ahora sonreía más que se quejaba del dolor. Mariana, riendo por teléfono, dijo que la habían llamado para hacer una pasantía en una pequeña confitería en Coyoacán. Al otro lado de la cancha, Esteban pateó el balón a Gael, quien corrió con los brazos abiertos, los ojos brillantes de vida, sin sombra de miedo. Aurora observaba todo con el corazón lleno. La casa que alguna vez fue fría, ahora era su hogar. El silencio que alguna vez fue sofocante ahora era acogedor. Recordaba cada paso que había dado hasta entonces. El paño húmedo en las manos temblorosas, el grito de la niña, el coraje que ella misma no conocía. Recordó que la justicia no viene con aplausos, sino con decisiones firmes. Y sobre todo, nos recordó que nadie, por simple que parezca a los ojos del mundo, nace para vivir en silencio. Cuando Esteban la llamó con un gesto suave, bajó los escalones con la ligereza de quien ya no lleva el miedo a la espalda. Gael corrió hacia ella y la abrazó por la cintura con fuerza. «¿Ahora nadie más nos va a lastimar?», preguntó, con la inocencia sagrada que solo un niño puede tener. Aurora le acarició el cabello con ternura y respondió con voz segura, como si sellara un pacto. «Nunca más, mi cielo». Esteban se acercó, la miró a los ojos con silenciosa gratitud y amor pleno. La cámara imaginaria se alejó lentamente, revelando los tejados de la Ciudad de México, los contrastes que aún existen, los dolores que aún insisten, pero también los hogares que renacen en medio de la oscuridad. Porque al final, esta historia nos recuerda que incluso las mujeres más invisibles pueden cambiar destinos enteros cuando eligen el coraje. Lo bueno no tiene prisa, pero siempre llega. Y cuando llega, sana. Si esta historia tocó tu corazón de alguna manera, debes saber que no estás solo. Muchas gracias por permanecer hasta aquí. Tu like es como un abrazo que calienta este canal. Y tu suscripción es una invitación a sentarte con nosotros en el próximo café. Escribe en los comentarios de qué ciudad estás mirando. Así es como construimos esta hermosa comunidad, de personas que se sienten juntas. También activa la campana, para que no la pierdas cuando se vuelva a planchar el café. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en la pantalla. Recuerda siempre, cada historia tiene una fuerza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.